La vida de Séneca, parte 2. Los dos rasgos más destacados de la explicación estoica del alma son estos. Primero, el alma es corpórea. En segundo lugar, el alma humana adulta es racional en el sentido de que todas sus operaciones implican el uso de la razón y un monismo psicológico. Aunque Séneca aprecia las imágenes platónicas que presentan el alma como más elevada que las cosas corporales, está plenamente comprometido con la visión estoica de que el alma es un cuerpo. La discusión sobre esta cuestión es, en su opinión, algo académica y, por lo tanto, no tan saludable como los temas elevados sobre la virtud, que a menudo prefiere. Pero la Carta 106 explica que debemos pensar en el alma como un cuerpo. Solo los cuerpos actúan sobre algo. Causan efectos, por lo tanto, el alma debe de ser un cuerpo. Tradicionalmente, se considera que la filosofía estoica tiene tres fases. La temprana con Zenón, Cleantes, Crisipo. La media con Panecio y Posidonio. Y la tardía con Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Esta periodización depende de manera importante de un posible desarrollo en la psicología filosófica de los estoicos. La cuestión de si Panecio y Posidonio se alejan del llamado monismo psicológico. Según el monismo psicológico, no existe una parte o poder no racional del alma. Más bien, el alma es una, en cuanto a su facultad de mando, es una irracional. Según el monismo psicológico, el conflicto motivacional y la acción irracional no son el resultado de una pelea entre los aspectos racionales y no racionales del alma, por supuesto. Lo que llamamos irracional debe entenderse como malos estados del alma racional. El monismo psicológico es una contraposición a la explicación del alma de Platón y Aristóteles, y tiene importantes implicaciones para la teoría de la acción, la ética y la teoría de la emoción. Es una cuestión difícil si el estoicismo medio se aparta del monismo psicológico. La opinión de que así fue durante mucho tiempo ampliamente aceptada. Pero esta imagen tradicional ha sido cuestionada recientemente en estudios influyentes. Quizás el estoicismo temprano y medio estén más de acuerdo de lo que se pensaba anteriormente. En consecuencia, algunos estudios recientes sobre Séneca parten del supuesto de que no es necesario intentar determinar si el estoicismo romano concuerda con el estoicismo monista temprano o con el plurista medio. Pero Séneca puede estar de acuerdo con el monismo psicológico en la medida en que distingue entre poderes racionales y no racionales. Todo esto del alma, como de hecho posiblemente tampoco lo hicieron los estoicos medios, y aún así modificar un aspecto relacionado de la explicación estoica temprana del alma. El monismo psicológico implica que no hay distinción entre razón práctica y teórica. El conocimiento influye directamente en la acción. De hecho, todo el conocimiento filosófico es necesario para una buena toma de decisiones. Por lo tanto, según la ortodoxia estoica, no existe una distinción real entre teorizar y aspirar a llevar una buena vida. Séneca implica este aspecto de su pensamiento estoico en su manera. Para él, estudiar los argumentos de una afirmación concreta no nos traerá tranquilidad. Al comienzo de la Carta 85, Séneca llega incluso a jurar que no le complace presentar pruebas de una doctrina que ocupa un lugar preponderante en sus cartas, que solo virtud trae la felicidad. Se presenta a su destinatario Lucilio, instándolo a presentar todos los argumentos y objeciones que sean relevantes para este tema. Y en respuesta, Séneca analiza uno de ellos en la Carta 85. Pero en última instancia, y esto es evidente a lo largo de sus escritos, esto no es suficiente. Más bien es importante pensar en las implicaciones de la tesis estoica en una variedad de contextos prácticos, para luego poder vivir de acuerdo con ella. Por ejemplo, cuando uno es elegido o no para un cargo, tiene más o menos dinero que otros, y así sucesivamente.
Es necesario reflexionar repetidamente sobre estas cuestiones y pensar en ellas de manera correcta. Debe convertirse en una forma de vida. Pero no está esta concepción de la filosofía como práctica en tensión con la concepción estoica de la razón. Interpretada estrictamente, esta concepción podría implicar que todo lo que una vez comprendido se ha convertido en un conocimiento y por lo tanto guía nuestras acciones. Sin embargo, Séneca supone que una cosa es saber algo y otra es sentir su verdad y relevancia para la propia vida. Aquí uno de sus ejemplos sabe que da igual viajar en un carruaje elegante o en uno humilde, pero se sonroja si la gente lo ve en uno humilde. Porque es así. Porque Séneca sugiere al estilo platónico que los deseos de fama y dinero van a surgir si no se le reprime constantemente. En segundo lugar, ¿por qué el sistema completo de conocimiento filosófico, incluido el estudio de la argumentación dialéctica, no debería ser relevante para llevar bien la vida? En estos aspectos, Séneca parece debilitar la anterior identificación estoica de virtud y conocimiento. O dependiendo del punto de vista que adoptemos, remedia algo de la dureza de la identificación. La comprensión estoica del alma implica ideas epistemológicas centrales. Los seres humanos tenemos impresiones que son huellas o alteraciones del alma. Adquirimos las opiniones que tenemos al asentir a las impresiones. En cada caso dado, es esto. Podemos asentir a una impresión negada o retener el juicio, ya que eso está en nuestro poder. También está en nuestro poder volvernos sabios asintiendo solo a las impresiones cognitivas, que representan las cosas exactamente como son. La acción humana se genera a través del asentimiento a impresiones prácticas. Tal asentimiento desencadena el impulso. Si no hay ningún impedimento externo, el impulso lleva a la acción. Está en nuestro poder volvernos virtuosos porque el asentimiento está bajo nuestro control. Nosotros decidimos cómo actuamos. Séneca analiza estas y otras cuestiones relacionadas con la ayuda de un término que no tiene equivalente en el estoicismo griego. Tradicionalmente, Séneca era visto como el descubridor de la voluntad o, por lo menos, como un importante trampolín hacia San Agustín. Una pregunta difícil se consideraría exactamente como el descubrimiento de la voluntad, que ocupa un lugar importante en muchos de los argumentos de Séneca. ¿Cree Séneca que existe una facultad separada de la voluntad, modificando así el monismo psicológico? ¿O está interesado en explorar la fenomenología de la toma de decisiones y la superación personal? Y esto lleva a describir ciertos actos mentales como actos de voluntad. Esta segunda sugerencia parece más persuasiva y parece captar mucho de lo que es importante para la interpretación tradicional. Que Séneca sigue discutiendo cómo debemos comprometernos continuamente con la superación personal. Podría ser que las descripciones que hace Séneca del acto mental que los estoicos griegos llaman asentimiento parece, en cierto sentido, más ricas que las de los estoicos anteriores, sin cambiar la sustancia de la teoría. Porque a Séneca le gusta usar el lenguaje metafórico. En lugar de ceñirnos a la descripción abstracta que, al decir qué hacer, asentimos a una impresión práctica. Séneca nos visualiza como jueces, juzgando lo que deberíamos hacer y dándonos órdenes a nosotros mismos. Con respecto a las emociones, Séneca distingue entre reacciones involuntarias, lo que los estoicos tempranos llamaban protoemociones, y emociones en toda regla. Implican asentimiento y son voluntarias. Son voluntarias en el sentido de que el consentimiento está en poder de la gente. Esta es una pieza clave de la doctrina estoica.
Que seamos tontos o sabios está en nuestro poder asentir o no a las impresiones. Pero en otras ocasiones, Séneca usa una noción normativa de voluntariedad. Solo la acción virtuosa es libre en el sentido de ser plenamente razonable, mientras que otras acciones surgen de movimientos irracionales de la mente, como las emociones. En este sentido, solo la acción virtuosa es voluntaria. Las discusiones de Séneca sobre la superación personal plantean una pregunta adicional. ¿Descubre Séneca el yo? En un pasaje sobre la ira, Séneca cuenta a sus lectores cómo se examina a sí mismo todas las noches. El énfasis de Séneca en la reflexión implica un giro hacia uno mismo, como les ha parecido a muchos lectores recientemente inspirados por las discusiones de Foucault sobre estos temas. ¿Está Séneca preocupado por una práctica de autoformación? ¿Explora lo que hoy se llama el yo narrativo? Para pensar en la cuestión de si Séneca descubre o incluso inventa el yo, podríamos distinguir diferentes versiones del mismo. Primero, podemos preguntarnos si Séneca modifica el monismo psicológico para dejar espacio a un yo que reflexiona sobre sí mismo de una manera que hace que el yo tenga una estructura compleja de los estoicos griegos no habrían previsto para el alma racional de los seres humanos. En segundo lugar, podríamos pensar que lo que los lectores después de los estudios de Foucault han encontrado modernos sobre Séneca es simplemente su preocupación terapéutica por moldear la vida privada. Esta segunda visión es mucho más débil y actualmente goza de amplia aceptación. La primera visión es criticada por eruditos modernos. Si bien Séneca nos invita a involucrarnos reflexivamente con nuestras vidas, esto no revisa los supuestos estoicos básicos sobre el alma. Cuando Séneca analiza cómo debemos aferrarnos a la idea de lo que solo la virtud es buena para mejorarnos, a veces puede parecer como si culpara al mundo, la competencia, los estilos de vida superficiales, etc., por las dificultades de esta tarea. Pero Séneca sostiene que nos estamos interponiendo en nuestro propio camino. Les dice a sus destinatarios que al vivir de tal o cual manera se agobian o se convierten en un problema para ellos mismos. Esto con miras a este compromiso reflexivo con el propio pensamiento que Hadot encuentra como ejercicios espirituales en la filosofía estoica romana. El cuidado del alma implica el proyecto socrático de aspirar a conocerse a uno mismo. En las preguntas naturales, Séneca dice que la naturaleza nos ha dado espejos para podernos conocer a nosotros mismos. Incluso este medio externo de vernos a nosotros mismos tiene un propósito. Por ejemplo, los jóvenes ven el florecimiento de su juventud y así se les recuerda que este es el momento de estudio y valentía. Sin embargo, llegar a conocerse a uno mismo es una cuestión de autoexamen reflexivo y de estudio filosófico. Al mismo tiempo, Séneca sostiene que la vida privada y la vida pública son curas mutuas. Este equilibrio puede indicar que el proyecto de mejorar los estados de la mente o del alma o del yo podrían implicar lo que los estoicos llaman oikeiosis o afiliación. Según la teoría estoica, uno debería apreciar plenamente la forma en que todo lo exterior a la propia mente pertenece a uno. El propio cuerpo, otros seres humanos, otra parte del mundo, el mundo en su conjunto. Es decir, al encontrar un equilibrio entre el retiro y la filosofía por un lado y la vida política por el otro, uno aspira a ser ciudadano de su comunidad local y del mundo. Al igual que San Agustín, cuya introspección es tan debatido por los eruditos como la de Séneca, Séneca parece pensar que volverse hacia el alma no es suficiente. Debemos volvernos más hacia un Dios. Sin embargo, para Séneca el estudio de la naturaleza y del Dios parece estar motivado por el cuidado del alma
en lugar de por el amor a Dios. En Preguntas Naturales, Séneca sugiere que el compromiso reflexivo con nuestra propia alma es solo el primer paso. Incluso si escapamos de las emociones violentas y las perturbaciones de la vida pública, es posible que aún no hayamos escapado de nosotros mismos, de una preocupación excesiva por nuestra propia situación y necesidades particulares. Debemos vernos a nosotros mismos, pero luego también debemos alejarnos de nosotros mismos, de un cuidado de nosotros mismos que gira en torno a cuestiones éticas. Debemos pasar al estudio de la naturaleza y la teología. ¿Cómo nos libera ese estudio? Alejándonos de nuestras preocupaciones y ofreciendo una perspectiva a distancia y desconectada de ellas. El estudio de la naturaleza es un intento de superar la propia mortalidad. Más que eso, el ideal de virtud que está en juego al cuidar el alma es el ideal de llegar a ser como Dios. Este es un pensamiento que quizás sea bastante ajeno a las técnicas psicoterapéuticas modernas y a las ideas Foucaultianas sobre el autocuidado. Las cuestiones relacionadas con el monismo psicológico estoico se han discutido más ampliamente con vistas a la teoría de las emociones. Aquí hay una gran diferencia si pensamos que los deseos irracionales pueden vencer a la razón o si son actos irracionales del alma racional. El tratamiento de las emociones por parte de Séneca ha sido examinado en busca de indicios de ambos puntos de vista. Richard Tarabji interpreta a Séneca situado en una explicación de las emociones frente a las teorías estoicas tempranas y medias que difieren de las suyas. Jenin Filón estudia sobre la ira con métodos de fuente crítica. Según otros, sobre la ira puede estudiarse como un tratado sobre la emoción que está básicamente de acuerdo con el monismo psicológico estoico y apreciado por el tratamiento detallado que Séneca dedica a esta. Según él la ve, emoción particularmente violenta. Según los estoicos, el estoico ideal no tiene emociones. La teoría estoica de las emociones no apunta a la moderación o las respuestas emocionales adecuadas. Más bien, apunta a una vida sin emociones. Sin embargo, los estoicos no sugieren que el agente perfecto sea inerte. Las reacciones y disposiciones efectivas racionales reemplazan a las emociones. El estoico ideal tiene buenos sentimientos de deseo que irónicamente reemplaza al deseo, preocupación que reemplaza al miedo y plenitud que reemplaza al placer. Además, el agente ideal tiene protoemociones, es decir, reacciones afectivas y fisiológicas iniciales que no dependen del asentimiento. Estas respuestas que, para Séneca y los primeros estoicos, no cuentan como emociones, han sido recientemente un punto de partida al comparar la filosofía estoica y la china, y se han descrito en términos de sentimientos. Las concepciones de sentimientos buenos o racionales y las protoemociones hacen que el pensamiento estoico sobre las emociones sea menos inverosímil de lo que a veces se supone. Pero aún así, los eruditos de las antiguas teorías de las emociones a menudo se han sentido que uno simplemente debe ponerse del lado de una posición aristotélica, la opinión de que existen emociones adecuadas y medidas. Supongamos que alguien comete un delito. ¿No estamos justamente enojados y deberíamos reaccionar ante el crimen? Como dice Séneca, ¿no se enojará el estoico ideal si es testigo de los crímenes más atroces? Sostiene que debemos reaccionar, pero no con emociones y acciones emocionales, por mucho que se controle mediante la reflexión. La idea de emociones moderadas es tan absurda como la idea de locura moderada. Las emociones son irracionales. No se puede domesticar lo irracional precisamente porque es irracional. Por eso las emociones no pueden moderarse. Deben sustituirse por respuestas racionales. El estoico ideal defenderá a los demás porque es lo correcto, no por ira o ansia de venganza. Pero los eruditos no están de acuerdo sobre si los escritos consoladores de Séneca son una excepción. Hay quienes sostienen que los consuelos de Séneca recomiendan
la metiopatía, el afecto moderado, en lugar de la apatía, la eliminación del duelo. Alternativamente, se muestra una progresión desde el objetivo de un duelo moderado hasta el objetivo de eliminar el duelo. Los momentos en los que Séneca parece defender la metiopatía pueden interpretarse como una invocación de las protoemociones del estoico ideal. El análisis detallado de la ira que hace Séneca contribuye de manera interesante a nuestro conocimiento de cómo se desarrolla la afirmación estoica de que las emociones son opiniones. Según los primeros estoicos, hay 4 emociones genéricas. Placer, en el sentido de estar contento por algo. Dolor, en el sentido de estar angustiado o sentirse molesto, seguido por el deseo y el miedo. El placer se dirige a un bien que está presente. Dolor ante un presunto mal que está presente. El deseo es un bien presunto en el futuro. El miedo ante un supuesto mal en el futuro. Ya que las emociones son impulsados, resultan en acciones si no hay impedimento externo. La ira cuenta como una especie de deseo. Enojado, el individuo acepta la impresión de que debería vengarse. Pero el juicio que primero genera ira es algo así como me hizo daño. En Sobre la ira ayuda a dar luz sobre la forma en que varios juicios pueden figurar en una emoción y cómo la emoción está ligada a una acción irracional. En los últimos años, los eruditos han recurrido cada vez más a un tema que se discute de manera destacada en la tradición aristotélica, la llamada acrasia o falta de control. Según el relato aristotélico, el agente acrático actúa en contra de su razonamiento correcto y basándose en el deseo. Esta visión parece reconocible para muchos. Capta que el deseo puede parecer abrumador, ganando en una pelea percibida entre la razón y el deseo. El monismo psicológico estoico puede parecer blanco y negro y a poco realista en comparación. No puede dar cabida a la sensación de que la razón y el deseo están en conflicto. Para los estoicos, cada estado motivacional es un pensamiento. Lo que los aristotélicos llaman acrasia es, según una de las primeras explicaciones estoicas, una oscilación entre opiniones. Por ejemplo, una persona piensa en rápida sucesión: comeré otra galleta y no comeré otra galleta. Su mano se extiende para tomar la galleta en un momento en el que piensa lo primero. Los que han estudiado a Séneca recientemente se han preguntado si Séneca adhiere a la visión de oscilación de la motivación conflictiva o si su explicación sobre está más cerca de la acrasia aristotélica. Soragi sostiene que el término latino impotens es una traducción de que hace Séneca del griego acrates, como falto de control. Propone que en Séneca todos los casos de ira son casos de acrasia. En Sobre la ira está plenamente de acuerdo con el monismo estoico. El análisis de la ira que hace Séneca implica estados mentales tumultuosos, pero no implica el estado distintivo de acrasia. En el marco de la teoría aristotélica, la acrasia es peor que el control y mucho peor que la virtud. Séneca tampoco puede acomodar el control, porque el control implica una distinción entre la razón y deseo de que es ajena al marco de Séneca. Otros académicos siguen enfoques intermedios. En lugar de evitar el término aristotélico acrasia, analizan las opciones de Séneca sobre el conflicto motivacional en términos de acrasia, pero atribuye a Séneca opiniones distintivamente estoicas. En su lectura de la tragedia de Medea de Séneca, las motivaciones conflictivas de Medea ejemplifican el modelo de oscilación. Enfatiza el compromiso de Séneca con la corporalidad del alma, tal como la conciben los estoicos. En Sobre la ira desarrolla una versión del monismo psicológico que permite imágenes dualistas y que explica el conflicto motivacional en parte en términos de la fisiología de la agitación interna. En su análisis de cómo responden las personas virtuosas a la debilidad de los demás, Séneca amplía el espectro estoico de sentimientos racionales para poder incluir la misericordia. El trato de Séneca sobre la misericordia
ha desconcertado a los historiadores al elogiar la bondad del joven Nerón como emperador. Séneca crea el prototipo de literatura de consejos a los príncipes. No podemos entrar aquí en la cuestión de si Séneca decide ignorar o no sabía del asesinato que Nerón había cometido recientemente. Quizás la respuesta sea simplemente que las cosas parecen diferentes. El término latín para misericordia es difícil de traducir. A veces los eruditos optan por el indulto, lo que indica que Séneca habla de una virtud con la que no estamos inmediatamente familiarizados. Sobre la misericordia, la clemencia es una virtud de un superior. Esto es en sí mismo una novedad dentro de la ética estoica. Los primeros estoicos no concebían virtudes para roles particulares. En cambio, se cree que la virtud o la sabiduría se traducen en tipos de experiencias específicos de un rol cada vez que una persona virtuosa llega a desempeñar ese rol. La noción de clemencia, tal como la desarrolla Séneca, tiene su origen en las autodescripciones romanas. La clemencia es una virtud que Roma ejerce frente a los pueblos derrotados. Es decir, la clemencia es una actitud que originalmente se mostraba hacia los enemigos, no hacia los propios ciudadanos. Con César se convierte en la virtud de un emperador. Para Séneca, la clemencia es una especie de restricción en una persona poderosa que de otro modo podría arremeter y actuar cruelmente, y es algo así como equidad. Podría decirte que el primer tipo de clemencia no es una virtud estoica. Una persona cuyo salvajismo necesita ser contenido no puede considerarse virtuosa. Académicos también plantean la cuestión de si la equidad, entendida como la capacidad de un gobernante para juzgar un caso por todas sus características particulares. Equidad es una traducción estándar de la apiequia griega que Aristóteles analiza en la Ética de Nicomaco. Aristóteles analiza un problema bien conocido. La ley es general, pero cada caso debe juzgarse en particular. La equidad es una virtud jurídica. Pretende remediar un rasgo inevitable del derecho, entendido como un conjunto de reglas, su generalidad. Según pasajes doxográficos, los estoicos no atribuyen equidad a un sabio. Pero es posible entender que estos textos afirman que los estoicos no atribuyen la equidad aristotélica, es decir, la equidad que apunta a remediar las deficiencias de las reglas generales a la persona sabia. La ley, tal como la conciben los estoicos, no es un conjunto positivo de leyes de una comunidad política determinada. Para ellos, la única ley digna del momento de ley es idéntica a la razón y, por lo tanto, a lo que se debe hacer. La equidad de tipo distintivamente estoico, entendida como la capacidad de juzgar cada caso apreciado plenamente todas las circunstancias particulares, encaja perfectamente en el marco más amplio de la ética estoica.